importante, ¿verdad? No se siente porque vamos a escuchar palabras, ¿verdad? Y como el pastor va a orar, así que no se siente. La predicación de hoy se titula Jesucristo es suficiente y la trae el pastor William Cativo. Así que por favor, pastor. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentran? ¿Contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, es un enorme privilegio estar nuevamente acá en su iglesia, en la iglesia del Señor, para poder pues compartir la palabra y aprender de ella, ¿verdad? Antes de todo, no sé si hay invitados de esta mañana que han venido por primera vez. Tenemos, creo que un hermano. You visit first time, right? Yeah, okay. Welcome to the church. Hermanos, denle la bienvenida. Un fuerte aplauso. Nuestro hermano se llama Bryce. Okay, so welcome. Okay, bienvenidos a todos y esperamos que esta mañana pues sea el Espíritu Santo siempre dándonos palabra. Y antes de iniciar, vamos a orar. ¿Qué les parece? Y vamos a poner todo en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Padre, mi Dios, te agradecemos nuevamente porque eres bueno. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos el día de ahora. Sabemos que tú eres el dador de la vida, sabemos que tú eres, Señor, el que nos permite ponernos sobre nuestros pies. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que no nos has dado. Sabiendo, Dios, que tienes el control, sabiendo que tú eres un Dios soberano, Padre, y que esta mañana te pedimos que tu palabra, Señor, nos penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que aprendamos a vivir conforme dice tu palabra, Señor, como tú lo enseñaste hace siglos atrás, Señor, en esta tierra. Te pedimos que nos hables, que nos edifiques y que me uses, Señor, para tu gloria. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Te pido que tu Espíritu Santo guíe a toda verdad y que si hay alguna persona que aún, Señor, está dudando de esa salvación, está dudando, Padre, de que ha sido convertido, te pedimos que tu Espíritu Santo lo pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio y que se pueda agregar uno más a tu reino. Que toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Así es que vamos a iniciar el sermón de esta mañana. Y bueno, como título ustedes lo ven ahí, Jesucristo es suficiente. Quiero que lo repita conmigo, por favor, a la cuenta de 3. Así como cuando usted grita el gol, ¿verdad? De su equipo, cuando está en las clases, los jóvenes, cuando están jugando, los esposos, las esposas, cuando le dicen te amo, amor, te amo. Así que quiero que lo diga conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesucristo es suficiente. Hablemos bastante y yo no lo escuché. Una vez más. 1, 2, 3. Jesucristo es suficiente. Amén. Pues eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a aprender en esta carta de Colosenses, capítulo 1, versículo del 1 al 14. ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos a un hombre que había tenido el privilegio, oiga bien esto, de haber sido enseñado de una manera que muchos no pudieron tenerla hace mucho tiempo atrás. Él fue enseñado por uno de los mejores rabís de aquel tiempo, del tiempo bíblico, de aquella época. Un día Dios decidió llamarlo. Un día él iba en busca de la iglesia primitiva, porque en aquel tiempo él buscaba a los cristianos, no creía en Jesucristo, no creía en Dios, y decía que todo lo que se hacían esos hermanos cristianos de la iglesia primitiva era absurdo, era locura. Entonces un día Dios, Jesucristo, lo decide llamar. Y cuando el Señor lo llama, Él le demuestra que no importa todo lo que Él haya tenido, no importa todas las capacidades, no importa su intelecto, sino que lo que importa es Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 12, 9, no lo busque solamente, eso no está ahí, pero en el 2 Corintios capítulo 12, 9, y eso se lo voy a dar de tarea para que diga usted, quiero ver qué es lo que estaba diciendo este hombre hoy en la mañana. Anótelo, 2 Corintios 12, en adelante, de 1 al 9, habla de la historia de un hombre perseguidor de la iglesia primitiva, y ese hombre iba con esas ansias de buscar a los cristianos, porque no creía en
en ese Dios que esos creyentes predicaban en ese entonces. Y en el versículo 9 encontramos que el Señor Jesucristo lo confronta y le dice unas palabras que solo basta la gracia para hacer todo lo que Él estaba mandado a hacer. El apóstol Pablo fue enseñado por el Señor Jesús y le demostró que lo único que necesitaba era la presencia de Cristo Jesús en su vida. Jesucristo, hermanos, fue suficiente para la vida que vivió el apóstol Pablo. Y todos los hombres de la palabra de Dios, Cristo Jesús fue suficiente. Y para demostrar que su presencia estaba con él, el apóstol Pablo fue obediente a la voz del Espíritu Santo y él fue a hacer todo lo que hoy en este día escudriñamos en esta palabra viva. Amén. Pero lo único que podemos ver en eso, que no importó todas las capacidades, todo lo que él tenía, sino que la presencia de Cristo Jesús fue suficiente. Con este pensamiento en mente, vamos a ver esta mañana una de las cartas o epístolas escritas por el apóstol Pablo, el cual el tema principal es la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo. Un tema que es muy importante para el fundamento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si se recuerdan la última vez que estuve acá, hablamos de la carta a los Gálatas, que es lo que enseñaban aquellos hermanos judaizantes, falsos hermanos, enseñaban que no bastaba solamente la fe en Jesucristo, sino que había que agregar obras, había de agregar muchas cosas más. Entonces el apóstol Pablo va a demostrar en esta carta la suficiencia de Cristo, que solamente Cristo Jesús es suficiente. En esta carta Pablo enseña con mucha claridad que Cristo pagó por el pecado de todos nosotros. ¿Sí? El pecado mío, el pecado suyo, el pecado suyo, el pecado suyo, de todos. No hay nada, hermanos, nada, absolutamente nada que usted y yo pudiéramos haber hecho, porque somos seres humanos imperfectos. Y Cristo Jesús vino a demostrar a la tierra hace siglos atrás que Él fue el único perfecto. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Cristo es Señor sobre toda la creación. Por esa razón, todo creyente debería coronarlo Señor sobre su vida. Colosas, la iglesia que estaba en Colosenses, fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro del Asia Menor. Los judaizantes, los falsos hermanos, se habían introducido en la iglesia de Colosas y hubo algunos que trataron de enseñar enseñanzas, valga la redundancia, enseñanzas de las cuales no provenían de la palabra de Dios, sino que decían: tú crees en Jesucristo, tú crees que Jesucristo es Dios, pero no por eso vas a ir al cielo, sino que tienes que agregar obras, tienes que hacer los ritos que hacíamos en la iglesia tradicional, tienes que hacer esto y lo otro. Y la palabra de Dios enseña que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obras, para que nadie, es decir, nadie se puede gloriar, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Esta carta a Colosenses, al igual que Filipenses, Efesios, Filemón, se llaman también cartas carcelarias. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo las escribió encarcelado. Él estuvo encarcelado y al parecer muchos teólogos creen que fue un encarcelamiento, no fue como una cárcel privada, sino que fue como una casa o un lugar donde lo tenían privado de libertad, pero él tenía un guardia en todo tiempo. Pero a la vez se cree muchos teólogos dicen que tuvo el privilegio de que lo llegaran a visitar y de que él podía predicar el evangelio y orar por los hermanos. Es ahí donde él escribe estas cartas para estas iglesias que necesitaban la clarificación, el entender realmente cuál es el verdadero evangelio nuevamente, porque ellos estaban luchando con esos falsos hermanos, estaban luchando con esas falsas enseñanzas que les daban a través de ritos o emociones, y eso se da mucho en ese tiempo. Ustedes pueden ir a unas iglesias donde de repente les apagan las luces, le ponen una música suavecita y usted se comienza a mover. Qué rico sentí, qué bonito. Eso no es nada conforme a la palabra de Dios.
El poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo transforma vidas. El poder de Dios, el poder de Jesucristo es suficiente para que usted y yo caminemos en esta tierra. No necesitamos de nada más. No necesitamos de experiencias. No necesitamos de algo material. Solamente Cristo Jesús es el que nos da la vida eterna. Amén. Así es que Colosenses capítulo, vamos a leer del 1 al 2. Y he dividido esta carta por secciones, 2 en 2 en 2, ¿ok? Así que quiero que me pongan atención para que ustedes vayan a captar la idea que el apóstol Pablo dice en estos 14 versículos, la introducción que él hace. Pero él hace un énfasis en lo que nosotros como creyentes debemos de hacer con nuestros hermanos. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, ¿y quién? Y Señor. Jesucristo. Amén. No tenga miedo, hermano. Aquí nadie lo va a regañar. Venimos a aprender a la casa del Señor. Pablo inicia la carta de la manera con la cual él sabía hacerlo. Él inicia con una salutación. ¿Alguien sabe qué es una salutación? Saludo. Amén. Es un saludo. Es realmente en la Real Academia Española significa acción y efecto de saludar, expresar buenos deseos. Esto quiere decir que el apóstol Pablo, si usted lee detenidamente las epístolas, la carta del apóstol Pablo, ve la manera que él saludaba amorosamente. Ahora le hago una pregunta: ¿cómo usted saluda a sus hermanos? Amorosamente. Amén. Qué bendición. Mostrando la cara para otro lado. Oh, imagínense, bueno, ese amor diferente, ok. Pero no solo eso, sino que también el apóstol está haciendo lo que hizo en otras cartas también, afirmando su apostolado. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Alguien sabe qué significa apóstol? Enviado. Seguidor de Dios. Amén, enviado. Eso fue. Todos los apóstoles que el Señor dejó fueron enviados. Por eso él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Nadie me lo envió, ningún hombre. El apóstol Pablo está demostrando quién le hizo el llamado. Y como le dije al inicio, en la introducción, en 2 Corintios 9, usted va a ver el llamado de Pablo. ¿Quién lo llamó? Fue Jesucristo. Amén. Él no iba a buscar a Jesucristo. Él no iba a buscar a la iglesia. Él iba a hacer maldad, pero Dios decidió llamarlo. A pesar de lo que él era. Por eso él entendió que Jesucristo era suficiente. Amén. Usted ha escuchado o va a escuchar en algún momento. No es que cuando le ha predicado el evangelio a alguien más, o alguien escucha que están predicando, le dice: no, es que yo quiero estar listo para entregarme a las cosas de Dios. Yo quiero ser bueno y no, es que yo quiero dejar todo esto. ¿Cuándo va a ser? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque vivimos, exacto, imperfectos, y vivimos en este cuerpo de carne que lucha contra el pecado, amados. Dice la palabra de Dios en Romanos que no hay ni un solo justo. La palabra de Dios, amados, es confrontadora. Nos confronta. Y si ustedes leen los evangelios, ustedes se dan cuenta de lo que el Señor Jesucristo hacía. Solo imagínense que el Señor, como hombre, usted y yo, llegó y le dijo a tantos sacerdotes, a tantos aquellos que eran eruditos, que creían que sabían todo, y le dijo: yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Wow! ¿Cómo se debe haber sentido que este está loco? Está a ver de qué ha tomado o ha fumado. ¿Por qué? Pero Jesucristo vino y dijo: yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es suficiente, amados. Si usted está en Cristo, a pesar de las cosas que usted esté pasando, Él va a dar la salida. Amén. Hermano, pero es que usted no está viendo lo que estoy viviendo. Yo no tengo trabajo. Mire, mis hijos están pidiendo comida.
Ya, mire, ya le pasé huevos, frijoles, tamales, pupusas. Hermano, pero está comiendo. Amén. A veces nosotros nos enfocamos en que, pero ya que ellos están comiendo pescado y yo con los frijoles, qué bendición, hermano. Ya no tenemos pan, pues coma tortilla. Ya no hay tortilla, coma pan. Ya no hay pan ni tortilla, pues no coma. ¿Por qué? Porque, hermanos, la vida en Cristo se vive espiritualmente. Cuando nosotros vamos comenzando a crecer en conocer a Dios, a conocer a Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que todo lo material sí importa, Amén. pero no es suficiente. Quien es suficiente es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como cristianos lo único que esperamos es que Cristo Jesús venga o que cada uno de nosotros nos muramos. Porque si hay alguien aquí, en este lugar, que espera hacerse rico, tener muchas casas, carros, viajes, hermano, es necesario que abra su corazón y reciba a Cristo Jesús. Porque como cristianos, lo que esperamos es que Cristo venga. Y eso está pronto, hermanos. Amén. Esto no se trata de filosofía huecas, como el apóstol Pablo dijo. No se trata de casi desde cuándo está viniendo Jesucristo y nunca viene. Bueno, prefiero seguir esperando en el Señor. Y vamos a ver unos textos más adelante donde nos demuestra el Señor Jesucristo a sus discípulos que lo que necesitamos como cristianos es estar firme, permanecer en Cristo. Entonces, vemos que el apóstol Pablo está diciendo que es por la voluntad de Dios. Y ustedes saben, en Romanos 12:2, más adelante está, y se lo voy a adelantar, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, Dios sabía que, Pablo, tú eres malo, pero yo te he elegido por mi gracia. Y tú vas a ser un apóstol y vas a llevar la palabra, mi palabra, a aquellos que no lo conocen. Y el hermano Timoteo, ¿se recuerdan que vimos la última vez también que el Evangelio nos une y que el Señor siempre pone a hermanos en nuestro camino para que nos ayuden a llevar el camino, a llevar el ministerio, el Evangelio? A veces no queremos verlo, a veces queremos nosotros encerrarnos en una cajita y decir, no, es que la verdad la tengo yo, es que yo, no, hermanos, la verdad la tiene la palabra de Dios. La verdad es Cristo Jesús, y para eso Dios ha dejado a otros hermanos dotados del don del Espíritu Santo para que ellos nos puedan enseñar a nosotros cómo caminar y entender y saber que Cristo es suficiente. Porque a veces nosotros mismos nos podemos perder, hermanos. Podemos creer, yo ya leí, que dice que pues sí, que es la voluntad, pero también mi voluntad es buena. No, ¿cómo la voluntad de un hombre va a ser mejor que la de Dios? Si Dios es nuestro creador. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los de Él. Los pensamientos de Dios son de paz para nosotros. Entonces, Él dice, el hermano Timoteo, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El apóstol Pablo ahí demuestra que está enviando esa carta ¿a quién? A la iglesia, a los hermanos, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos primeramente, la iglesia de Cristo, fortalecernos, aprender bien el fundamento de la palabra, quién es Cristo Jesús, qué es la salvación, qué es el Espíritu Santo, para luego salir y decirle a aquellos que no conocen de Cristo, mire, el día de mañana usted va a morir, y cuando usted muera, si está sin Cristo, su alma irá al infierno. Amén. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Si este día usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Hijo de Dios que vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, usted, su alma está en el cielo. Pero a veces como creyentes, a veces nos hace falta y decimos, no, pero es que a mí me da pena, pero es que yo no puedo. Andamos, no, yo no puedo. Hermanos, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es disponibilidad. Y así como nosotros somos buenos para otras cosas, Amén. para la palabra, para la oración, para estar en el servicio, para estar en el estudio, vengamos con disposición de aprender. Y cuando el Señor, la voluntad de Dios sea, Él nos va a utilizar. Y usted se va a dar cuenta, wow. Un hermano en nuestra iglesia, hemos sido testigos de crecimiento espiritual.
Y he estado expuesto al Evangelio, a estudios, a discipulados. Y siempre decía, pues que yo tengo temor de hablar con la gente y todo. Y tengo temor de hablarle a mi familia del Evangelio. Pero como él estuvo expuesto, discipulados, a los meses un día me llama y me dice, hermano, qué gozoso me siento. ¿Por qué? Le digo yo. Porque fíjese que les compartí el Evangelio a mi familia. Le pude hablar a mi mamá, a mis hermanas, a las cuales yo no tenía miedo. Después me habla y me dice, fíjese que me encontré unas personas que enseñan, son una secta que enseñan otras cosas que no es la palabra del Señor, pero les pude confrontar y les hablé del verdadero Evangelio. ¿Quién lo hizo? Dios. Exacto. Pero utilizó la disponibilidad del hermano. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo, el deseo de él, dice, vamos a ver más adelante, que es orar para que ellos crezcan en el conocimiento del Señor. Y dice, fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, vea, le dice, gracia y paz sean a vosotros. Vea ese deseo. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hermano que la gracia y la paz de Dios esté contigo? ¿Ninguna? Ninguna. Es importante que entre hermanos nos saludemos con afecto, con amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esos deseos el Señor sabe que vienen en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo lo hacía. Gracias y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, el saludo de gracia y paz es siempre muy remarcado de parte de Pablo para la iglesia en las epístolas. Él no desea nada material, él no desea, espero que ustedes prosperen en lo material, espero que ustedes tengan un buen trabajo, espero que su cuenta bancaria se replete y rebalse. No, él desea gracia y paz, sino que la gracia es la gracia con la cual nos hizo libres Cristo Jesús, y la paz que proviene solamente ¿de quién? De Jesucristo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que nosotros tenemos en Cristo Jesús es suficiente para seguir caminando en este mundo caído. Amén. Amén. Versículo 3 y 4. ¿Están siguiendo en su Biblia o acá? Bueno, aquí tenemos del 3 al 8, pero nos vamos a tener en el 3 y 4. Me recuerdan si yo me voy más adelante, por favor. Dice, versículo 3, siempre orando por vosotros. Les voy a hacer una pregunta después de leer 3 y 4. Quiero que se enfoquen y vean las palabras que le resalten más y me las dicen. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué palabras le resaltaron? Solo las palabras. Orando por Mi vosotros. paz os doy. Ok, 2. ¿Qué más? ¿Qué? Vosotros. Vosotros. Esperanza Esperanza. Amén. a todos los santos. Amén. El amor que tenéis entre los santos. Ok. Vea cómo comienza él. Siempre. ¿Qué le dice eso? Siempre. No le dice de vez en cuando. No le dice, yo no tengo ganas de orar por aquello. Déjalo. Hay que ver qué hace. No. Dice, siempre. ¿Y qué significa siempre? Siempre. Siempre, siempre. Como dicen ustedes los americanos, forever. ¿Sí? El apóstol afirma algo muy importante en la fe cristiana: la oración siempre. Pablo nos dice, cuando nos acordemos de ustedes allá, si tengo ganas, sino más bien él dice, siempre orando por vosotros. Eso denota constancia, perseverancia en una de las disciplinas espirituales, la oración. Disciplinas espirituales, la oración, el estudio, el congregarse. Con esas disciplinas espirituales, usted y yo vamos a crecer. Amén. Vamos a conocer a Dios y vamos a decir, Cristo es suficiente, hermano. Hermano acaba de perder a su hijo. Hermano acaba de perder a su esposa, a su padre. Lo siento mucho, pero recuerden que Cristo es suficiente. Sabemos que en Él tenemos salvación y que un día estaremos con ellos. Es difícil, sí, es difícil. Aquel que no ha perdido un familiar, aquel que no ha estado cerca de eso, es difícil. Ya lo vivimos, antes lo predicábamos, no lo habíamos vivido, pero hoy que lo vivimos y el Señor nos fortaleció y sabemos que así es. Cristo es suficiente. Por eso debe ser
que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, ese deseo de los familiares, amigos que están cerca de nosotros, que conozcan de Cristo, que conozcan del Salvador, que un día va a venir a esta tierra, hermanos, y va a venir a rescatarnos de este mundo caído. En la Biblia encontramos el tema de la oración. Oiga esto, en muchos libros, aproximadamente 650 diferentes tipos de oraciones en toda la Biblia, si no es que más. Esto es un modelo de lo que como creyentes debemos de hacer. Siempre orar los unos por los otros, pidiendo a Dios por sus luchas, por sus pruebas, por su crecimiento espiritual. No solamente, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor. No, Señor, te oro por mis hermanos, te oro por Carlos, te oro por María, te oro por Rosa, te oro por tantos nombres, para que le ayudes. Aquel hermano que está, Señor, yo veo el deseo que quiere servirte, Señor, que no puede, pone un trabajo en el cual él pueda estar en tu casa. Señor, aquel hermano que quiere cantar y dice que no puede, pon el don del Espíritu Santo, pon el deseo de que él quiera escuchar alabanza, porque quiere cantar, pero no escucha alabanza, entonces ¿cómo va a cantar? Amén. De repente va a traer la ranchera, y no. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos disponemos a la oración, ¿a cuántos le ha fortalecido la oración en algún momento? Amén. ¿Y qué es la oración? Es interactuar con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios. Ayer estaban viendo una película con mi esposa, La Carta de la Gracia, y habla de dos policías, de dos familias. Uno es un pastor, pero que lucha con la manera en que él vive y trabaja porque es policía, y otro pues no es creyente, pero al que no es creyente estaban separados, pero en su momento Dios los une. La voluntad de Dios es que los une y lleva al policía de raza morena a unirse con el de raza blanca. ¿Para qué? Para que él fuera enseñado, oiga bien, por el incrédulo, porque el incrédulo no le caía bien al moreno. Entonces él dice que este hombre me despierta la ira, el enojo. Entonces, pero el abuelo de él le muestra una carta donde le habla que tenía que orar por ellos en todo momento, y la gracia. Entonces se ve en la trama que más adelante el hombre que no conoce de Dios, de Jesucristo, pierde a un hijo pequeño por un accidente y él se siente culpable. Y al final quien ayudó fue el moreno con el que no se llevaban, que tenían pleito. Él le donó un órgano para salvar a su hijo, pero al final se ve que el hombre está en la iglesia, llega, él no creía en Dios y decía que no me prediques a mí, no me prediques a mí, tu predicación, tú predicas conmigo no va. Pastor, tranquilo, conmigo no prediques, porque yo sé quién soy, y yo no creo en ser tu Dios. Pero ese día estaba en la iglesia y le dice, ¿por qué estás tú aquí? ¿Crees en Dios? Y el hombre se quebrantó y comenzó a llorar y le dice, ayúdame a orar porque yo necesito, porque el otro hijo estaba en urgencias, necesito que mi hijo se salve. Y ese día se ve ahí en la trama de la película que se pusieron de rodillas y oraron los dos, pues se convirtió. ¿Qué llevó? La oración. ¿Por qué? Porque el pastor de raza morena oraba por él. Decía, Señor, tú sabes que a mí no me cae bien este hombre. Y vamos en el carro y vamos peleando, pero te pido que me des ese amor, esa paz. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Él dice que siempre orando por vosotros. Y eso es lo que debemos tener nosotros, siempre orar los unos por los otros. El apóstol nos demuestra lo que la iglesia debe hacer, despertar el sentir de la oración íntima con Dios. Debemos de orar cuando venimos a la casa de Dios, pero antes siempre de salir de nuestro hogar, debemos de orar. Cuando usted va a comer sus alimentos, dale gracias Padre, por estas pupusas, gracias por estas arepas, gracias por no sé cuántas comidas acá, culturales. ¿Perdón? Arroz con gandules, ¿sí? Tacos, ¿sí? Hamburger, ¿sí? De todo. ¿Por qué? Pero le digo esto, ¿por qué? Porque a veces usted puede ver creyentes que estaba ahí, mira, ese tenía hambre, hoy no, bro. Debemos de ser agradecidos con Dios.
Él dice, orando por vosotros en todo tiempo. El apóstol nos demuestra que la iglesia debe despertar el sentir de la oración, intimidad con Dios. Cuando el apóstol dice, damos gracias a Dios, él se está refiriendo, oiga bien, a la gratitud que él siente por la fe y el amor que estos hermanos tenían. Porque vamos a ver más adelante ese amor de estos hermanos por otras iglesias, orando por ellos. Estar agradecidos significa, enfatiza el decir gracias, Señor, porque la mente, todo lo que tengo es gracias a ti. Yo no puedo lograr nada, Señor. Yo soy malo, a mí me cuesta, Señor, pero sé que tú eres suficiente para mí, porque tú me ayudas. Los jóvenes, los estudios, a veces han de estarse, es que no entiendo, y aquel porque es fácil. Mira, ya salió el examen y yo me quedé aquí 2 horas. Pero como creyentes, jóvenes, orémosle a Dios. Señor, ayúdame a hacer este examen y que sea para tu gloria, Padre. Si me saco 7, 8, pero que seas tú. Bueno, que saque 10, pues. Okay. Entonces, cuando el apóstol dice, damos gracias, él se está refiriendo a esa gratitud. ¿Sí? Ok, versículo 5. A causa, dice el apóstol, ¿de qué? De la esperanza que os está guardada, ¿a dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Oiga bien esto, verdadera, ¿de qué? Del evangelio. Sé que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en, ¿qué dice? En verdad. Wow. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, vino por un propósito, el cual fue dar una nueva esperanza a este mundo caído. Porque el mundo estaba corrompido, perdido, así como en este tiempo. El mundo necesita a Cristo. Nuestra familia necesita a Cristo. Aquellos que nos molestan, que nos dañan, necesitan a Cristo. Cristo es la esperanza viva. Colosenses 1:27, no sé si lo tenemos ese texto. ¿No? Ok, si no está, pues no hay problema. Volvemos ahí donde estábamos. Pero quiero leerlos, quiero que lo busquen en su Biblia, hermanos, porque para eso venimos a la casa del Señor. Traen su Biblia, busquen Colosenses, capítulo 1, versículo 27. ¿Quisiera alguien leerlo? Amén. Ok, ¿qué dice? Colosenses 1:27. Sí, amén. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Aquí está. Ok. Yo le pedí de favor a la hermana que me lo buscara en la Nueva Traducción Viviente. Eso es otro libro de estudio. Y vea la manera en que dice. Vea. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Detengámonos ahí. ¿Quién quería que su pueblo supiera? ¿Quién? Así es. Los gentiles, ahí está hablando, y el secreto es, Cristo vive, ¿a dónde? En usted, Cristo vive en nosotros. En ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿A dónde vive Cristo Jesús, hermano? ¿Qué pasa cuando un creyente dice, yo recibí a Cristo? El Espíritu Santo viene a morar en él. Y Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios son uno. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, hermanos. Eso quería el Señor. Dejarles saber a ustedes que Cristo es suficiente. Porque un día estarán en la gloria con Él, alabándole y glorificando su nombre. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos, que por medio de Él un día estaremos en ese lugar a donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, en la presencia de Dios. La única manera que una persona natural tenga una esperanza es a través del Evangelio de Jesucristo. Es la única manera.
No hay otra manera, hermanos. Y si usted está aquí y viene el domingo tras domingo, viene a los estudios y aún no ha recibido a Cristo, esta mañana, yo le exhorto y le animo a que abra su corazón a Cristo Jesús. Porque si Cristo viniera este día, hoy, a las 1:19, 1:20, si alguien que está acá no recibe a Cristo, lastimosamente su alma se irá al infierno. Es lo que enseña la palabra de Dios. La única manera que una persona natural tenga esa esperanza es a través del Evangelio de Jesús. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír ¿el qué? La palabra de Dios. Es la única manera que el Espíritu Santo le puede convencer cuando está expuesto al Evangelio de Cristo. El Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Estar expuestos en la palabra. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Jesucristo. ¿Las buenas nuevas de qué? De que Dios envió a su Hijo a salvarnos de la ira del mismo Dios. Dios envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Porque Él miró que no había hombre que podía cumplir a cabalidad la ley, los mandamientos que mismo Dios le había dado a la tierra, a los humanos. Y Dios dijo, no, necesito mandar a mi Hijo. Dios vio que no eran suficientes a todos los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Levítico, Número, que todos los sacrificios que hacían por los pecados, sino que Dios dijo, es tiempo de enviar a mi Hijo a que muera por los pecados de mis hijos, porque Dios sabe quiénes son sus hijos. Y a través de Él recibimos esa redención y esa esperanza de vida eterna. El Evangelio nos salva. Cristo nos salva. Jesucristo es suficiente. ¿Para qué? Para que sigamos caminando en esta vida y que un día estemos con Él en su presencia. Recordemos que hay un solo Evangelio verdadero que salva. Que así como hoy lo estamos escuchando, así se está hablando en otras iglesias locales y en otros países. Oremos para que este Evangelio de verdad sea propagado. Oremos para que esta iglesia americana también, que está aquí a la par de ustedes, prediquen el Evangelio. Para que un día juntos con ustedes salgan a predicar el Evangelio. Para que jóvenes como ustedes que están acá escuchen el verdadero Evangelio y salgan en las escuelas, en su casa, a sus amigos, a su novia, a sus futuras esposas, les hablen del Evangelio. Porque es necesario que el Evangelio se expanda. Porque el mundo necesita a Cristo. Todos necesitamos a Jesucristo. Este fue lo que el apóstol Pablo hizo. Volvamos a los pasajes, por favor. Entonces, la única manera que una persona puede ser transformada es por medio del Evangelio. No hay otra manera. No hay otra manera, porque no se trata, como el apóstol Pablo dijo, por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través de Jesucristo. Entonces, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, esa es la esperanza que el apóstol Pablo les dice, un día estaremos juntos en el cielo con el Señor, alabándole y glorificándole, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, cuando le predicaron el Evangelio. Cuando llegaron un día ustedes estuvieron enfrente del Evangelio, y hoy ustedes pueden decir, bueno, hace tiempo a mí me predicaron el Evangelio. Una hermana me dice un día, o sea que a mí hace años atrás, 5, 6, 7, 8 años, muchas veces me llegaron a hablar del Evangelio, me confrontaron. Pues Dios ya tenía la mirada en ella. Y Dios tuvo misericordia. Y esa esperanza, hoy ella la entiende. Y dice, oh, ahora yo entiendo, dice ella. Porque, pues, Dios tenía algo para mí. Y hoy tengo esperanza en Cristo. Y sé que un día voy a estar con Él en el cielo. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros. Es importante que en las iglesias de hoy, del siglo XXI, se predique el Evangelio. Yo puedo venir a hablarles acá de hermanos. Usted es un hombre hecho para triunfar. Hermana, usted es una hermana hecha para vencer. Usted tiene poder. No. Debemos de saber que en algún momento nosotros vamos a estar decaídos. En algún momento necesitamos fortaleza. Pero la fortaleza que nosotros necesitamos es la fortaleza de Dios.
El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Amén. Cuando pasen esas situaciones en nuestras vidas, debemos de recordar quién es Dios para nosotros, quién es Cristo Jesús, qué ha hecho por nosotros, de dónde Dios nos sacó. Porque a veces se nos olvida, a todos. Pastores, a veces luchamos con muchas cosas, muchas situaciones en nuestra mente, pero viene el Señor y es tan amoroso que nos pone nuestras esposas, nuestros hermanos, y nos vuelven a decir las verdades que en algún momento se ha predicado. Y decimos, wow, gracias Señor, porque me recuerdas que no depende de mí, depende de ti. Amén. Amén. Entonces, el apóstol Pablo demuestra eso. Y se recuerda lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. No sé si se los di esos textos. Lo siento, hermanos, que creo que cambié al final. Pero la idea es que recibamos el mensaje. 2 Corintios, ¿no? Ok. Vea qué dice. Y ese texto usted lo conoce. ¿Cómo dice? Leámoslo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creo que es claro, ¿verdad? Cuando alguien está en Cristo Jesús, es transformado. Y ya no depende de las cosas materiales. Ya no depende de lo terrenal. Cristo Jesús es suficiente. En algún momento usted va a decir, pucha, pero ¿qué cuesta? Sí, mi hermano, cuesta. Pero lo importante es, no se preocupe, sigamos adelante. Lo importante es que usted y yo estemos convencidos de en quién hemos creído. ¿Sí? No pongan atención a eso, pongamos atención a la palabra. Amén. No vivimos por cosas terrenales, vivimos por fe. Amén. Nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar en Cristo Jesús. Así va a ser cuando Cristo venga. Nos vamos a ir. Y los que están aquí, ¿qué pasó? ¿Y dónde están los hermanos? ¿Por qué? Porque somos seres de fe. Por eso es importante que nuestra mirada esté en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando alguien está en Cristo, si tiene a Cristo en su corazón, algo importante va a pasar. Va a dar fruto. Tiene que reflejar a Cristo. Estos hermanos lo reflejaban en el amor que tenían por los otros hermanos, oraban por ellos, se ayudaban mutuamente. Esos son los frutos que nuestro Señor Jesucristo mostró cuando estuvo en la tierra. Quiero invitarle a que se vaya a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22-24. ¿Sabe qué? Antes, tiempo atrás, no había toda esta tecnología. Antes se le enseñaba a la iglesia, todos llevaban su Biblia. ¿Por qué? Porque para aprender y para confrontar, que está hablando el pastor. Entonces, hoy está la tecnología, pues tiene su teléfono, su iPad y no sé qué otro device. Pues ábralo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, para que usted vea que cuando el predicador está hablando y lo que está diciendo concuerda. Es lo que el Señor está mandando decir. Amén. Amén. Ok, ¿qué dice? Mas el manto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mas el fruto de la santa de todas las Ujú. Ok, oiga. Más el fruto. ¿Qué significa el signo más? O sea, agrega, ¿verdad? Agrega más, ¿ok? Más el fruto, dice el apóstol. Oiga, más el fruto del Espíritu. ¿Me sigue? Más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, perdón, no va a ser cosas terrenales. ¿Sí? Más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, es decir, ok, ahora quiero que lo lea así. Pero yo que soy de Cristo, léalo conmigo así. Pero yo que soy de Cristo, he crucificado las cosas de la carne, y mis pasiones y mis deseos. Mire qué bonito cuando la palabra la hacemos nuestra, no la regalamos. No decimos, ay, aquí hermano, ese hermano, no. Exacto, ya ven hermano, por ahí escuchado, ¿ok? Entonces, tenemos que la palabra es para nosotros.
La palabra es para que, wow, gracias Señor, porque, híjole, me hace falta. ¿Cuántos frutos? Y ni los conocía, Señor. Y ya tengo 10 años en la iglesia. Y ya sirvo. Ya soy diácono, ya canto. Y a veces predico, Señor. Ajá. Amados, la palabra es clara. El apóstol Pablo estaba enseñando en Colosenses que lo que realmente es suficiente es Cristo Jesús. Volvamos a Colosenses. Entonces, el apóstol Pablo dijo, nos quedamos en el 6, ¿verdad? Ya. ¿Sí, verdad? Versículo 6. ¿7? Ok, 7. ¿6 o 7? Ok, no, el 6, desde el 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, ok, porque el Evangelio, la única manera que el Evangelio, oiga bien esto, llegue, la única manera que una persona sea transformada por el Evangelio es a través de oírlo. Es cierto, en algún momento ustedes van a escuchar que el testimonio importa, es correcto, porque el testimonio testifica de que nosotros somos nuevas criaturas, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que se conoce a Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero la única manera que una persona se va a convertir es a través del poder del Evangelio. Y el apóstol Pablo lo dice más adelante, ya lo vamos a ver. Entonces, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto, dice, ya lo vimos, y crece también en vosotros. Oiga, tiene que crecer en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Se recuerdan de la historia al inicio? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo? Bástate, ¿qué le dijo? ¿El qué? Dígalo, ¿cómo es? Mi gracia, sí. Lo que nosotros vemos en la vida de un creyente es la gracia de Dios. Es Dios sobre nosotros. Por eso es importante que un creyente deba someterse a los pies de Cristo, al señorío de Cristo. El sometimiento es importante en la vida cristiana. Y asimismo Dios va poniendo a hombres, a pastores, ancianos en nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que nos introduzcan en el verdadero evangelio y nos enseñen la manera correcta conforme a la Biblia de caminar. Por eso él dice que la gracia de Dios en verdad, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Este fue, según muchos teólogos, quien inició la iglesia en Colosas. ¿Por qué? Porque él salió de ahí. Entonces, lo que el mundo necesita es a Jesús. El creyente es llamado a dar fruto, ya lo vimos. Ok. Entonces, aquí el apóstol le está confirmando que Epafras fue el que les llevó las buenas nuevas de salvación a estos creyentes. Él fue el fundador de esta iglesia. Según muchos teólogos, oiga, Epafras se pudo haber convertido en la ciudad de Efeso y luego regresó a la ciudad de Colosas, la ciudad natal, y así comenzó a predicar el evangelio en la zona. Algo muy importante, que cuando una persona se convierte a Cristo Jesús y comienza a entender y conocer el evangelio de Cristo, pues va a tener ese deseo en su corazón de predicar el evangelio. Amén. Asimismo, por alguna razón, él viajó a Roma nuevamente, Epafras, a donde el apóstol estaba preso, y le dejó saber lo que estaba pasando en la iglesia, y así pudo surgir esta carta del apóstol Pablo en la iglesia, porque llegó, él le dijo, Pablo, fíjate que los hermanos están siguiendo otras enseñanzas, y hay muchos que dicen que tienen que ser hombres, entonces necesito que me ayudes. Yo sé que tú no puedes salir, pero ¿cómo podemos hacer? No podemos hablar por teléfono, porque no tenemos teléfono, no tenemos iPhone, no tenemos nada, no tenemos para hacer un correo. En ese tiempo estaban las cartas. Sí, yo veo mucha generación, yo creo que, no sé, más de algunos han hecho cartas a mano, ustedes, jóvenes, ¿sí? A mano, ni saben. El hermano dice, ¿qué es eso? Sí, porque antes era la manera como uno se comunicaba, con cartas. Mi esposa Josefina, te extraño, no me dejaste los frijoles, no me dejaste las tortillas, ¿a dónde están? Es la única manera en la cual nos comunicaba. Entonces el apóstol Pablo en aquel tiempo, esa es la manera que él enviaba las cartas a la iglesia y les dejaba saber, y eran unas cartas porque hasta este día nosotros cuando lo leemos vemos la pasión, el amor
con el que el apóstol Pablo lo hacía. Amén. Así debe de ser nuestra entrega hoy en día para con el Señor. Saber que Cristo es suficiente, amado. Usted quiere un día estar enseñando, usted quiere un día enseñar en la escuela dominical, usted quiere un día ser alguien de Dios, alguien que el Señor, yo quiero agradarte, pues sométase al Señor, entréguese más al Señor y usted va a ver lo que Dios hace en hijos, en sus hijos, en personas que un día estuvimos muertos de delitos y pecados. Amén. Entonces, el apóstol Pablo muestra que Epafras había llegado donde él, por esa razón, para dejarle saber lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces, versículos 9 y 10, ya para ir terminando. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar, oiga, por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto nuevamente en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Al oír el apóstol los deseos de Epafras, que está diciendo anteriormente hacia los creyentes de Colosas, él y Timoteo se agradaron de eso y tuvieron el mismo sentir. Y siempre lo tuvieron en sus oraciones. Cuando él dice, no cesamos, es decir, el apóstol siempre había estado orando por ellos. No cesamos, está diciendo que no pararon de orar por ellos. Pero ¿para qué oraban? Para que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios y no la de ellos, porque toda la voluntad de Dios para nosotros, les dije anteriormente, Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, por eso ustedes pueden ver, dice, para que andéis como es digno, ¿sí?, del Señor, agradándole en todo. Mire qué palabra eso, agradándole en todo. Ahora le hago una pregunta. ¿Alguien de aquí le agrada en todo al Señor? Dice el hermano, no, nos cuesta, porque luchamos. Pero eso nos demuestra que Cristo es suficiente para que nosotros podamos cambiar. ¿Sí? Al estar expuesto a la palabra, decir, wow, Señor, esto es una demanda para mí, pero Señor, yo sé que lo puedo hacer contigo. Yo solo no puedo. Amén. Dice por eso en la voluntad de buena, agradable y perfecta en Romanos 12:2. Además de pedirle a Dios que ellos puedan entender su voluntad, también les dice que están pidiendo porque sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese debe ser nuestro deseo para que nuestros hermanos crezcan en el conocimiento de la palabra. Todos. Qué hermoso. En nuestra iglesia hoy se enseñó la llenura del Espíritu Santo. Es un tema bien delicado, que muchas iglesias se pierden y hablan otras cosas que no es lo que dice la Biblia. Y prácticamente la llenura del Espíritu Santo es tener a Cristo y tener el conocimiento de la palabra de Dios. Al tener el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder dar esos frutos. Y esa es la llenura. Lo que Cristo vivió en esta tierra: amor, Él tuvo gozo, Él tuvo paz, Él tuvo mansedumbre, Él tuvo templanza, Él tuvo dominio propio. Porque cuántas veces no incitaron al Señor a que Él hiciera otras cosas o respondiera de una manera diferente. Satanás lo tentó y el Señor no le dijo, te reprendo porque yo soy el hijo de Dios. No, que Dios te reprenda, Satanás, le digo todavía. Le citó la palabra. Entonces, eso, el apóstol Pablo les dice que tienen que tener fruto. Nuevamente él pide por otras de las cualidades que todo creyente debe tener: sabiduría e inteligencia, porque necesitamos sabiduría e inteligencia para poder conducirnos en el camino de Dios. ¿Sí? Cristo es suficiente. Amén. Versículos 11 y 12, rapidito para ir terminando. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, ¿qué?, aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. El apóstol dice fortalecidos con todo poder. ¿De cuál poder está hablando el apóstol Pablo? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él no está hablando de poderes terrenales, sino espirituales, ¿sí?, que da el Señor. Entonces la Biblia nos enseña
que no es para hacernos ricos en esta tierra. Entonces cuando Él dice fortalecidos con todo poder, es en el conocimiento de Dios y la presencia del Espíritu Santo que nos hará sentirnos fortalecidos a pesar de las situaciones que vivamos. Pero lastimosamente hay muchos falsos hermanos enseñando que si usted está en Cristo debe de hacerse rico. Y eso pasa en muchas iglesias, sectas que enseñan el evangelio de la prosperidad, que si usted no está bien económicamente, usted no es hijo de Dios, y eso es mentira. La riqueza en Cristo es espiritual. Amén. En su momento Dios va a prosperar a sus hijos. Si nosotros somos obedientes, somos dedicados, entendemos que Cristo es suficiente para nosotros y venimos a la palabra, el Señor va a ir agregando todo lo que necesitamos. Amén. Amén. 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad. Termina el apóstol Pablo, me encanta porque cómo termina él. Él dice, el cual, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la seguridad que un día estaremos con el Señor, en quien tenemos redención. La palabra redención es comprar, arrancar. Él pagó por nuestros pecados, por su sangre, el perdón de los pecados. Finalmente el apóstol termina sellando esta introducción con 2 versículos que hablan de lo indispensable que es Cristo Jesús en la vida del creyente. Hermanos, Cristo es suficiente. Volvamos al Señor. Volvamos a lo que un día hicimos cuando recibimos a Cristo. Volvamos a primer amor. Vamos a adorarle. Volvamos a tener aquella comunión con Dios. Jóvenes, sé que es difícil en las escuelas, en los colegios, pero hablen con Dios, piden la guía del Espíritu Santo para que ustedes vayan caminando conforme Dios quiere y asimismo sus metas, sus prioridades se vayan cumpliendo poco a poco, porque Dios es fiel en su palabra y todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Como conclusión y aplicación, debemos de tener una actitud de agradecimiento a Dios que nos reveló a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Esta carta nos enseña que debemos de vivir una vida cerca de Cristo para poder llegar a dar frutos espirituales para ser útiles para su obra. La única manera que usted y yo vamos a poder dar frutos es estar cerca de Cristo. Es la única manera. Dar gracias por permitirnos ser parte de su pueblo. Debemos de orar por nuestros hermanos para que Dios les ayude a que puedan llegar a conocer su voluntad. Esa debe ser la oración de cada uno de nosotros. Que nuestro hermano que está a la par, nuestra hermana que está a la par, pueda llegar a conocer a Dios, a Cristo, a través de la palabra. Amén. Amén. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Recordemos que en el mundo que vivimos, es un mundo que se ha ido dejando cada día más de Dios. Ciudades, lugares que antes adoraban a Dios, ahora adoran a otros dioses. Ahora oremos para que Dios nos ayude a reconocer que Cristo es suficiente en nuestras vidas y seguir adelante para que el día cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así como dice su palabra. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra viva. Oh Dios, nos quedamos cortos, Padre, al momento de hablarla, de explicarla. Pero pido, Señor, a tu Espíritu Santo que pueda redarguir a mis hermanos, Padre, que esta mañana el mensaje, Señor, que seas tú que lo lleves a su corazón y a su mente. Que ellos puedan entender, oh Dios, que lo único que necesitan es estar cerca de ti, a los pies tuyos, Cristo Jesús. Que tú eres suficiente para hacer muchas cosas. Padre, que tú agregues, tú des todo lo que ellos necesitan. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque a este día tú nos has enseñado y nos has dado todo lo necesario. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a lo que tú nos das. A que si tenemos planes, Señor, deseos, que sean conforme a honrarte a ti, Señor. Oramos por los jóvenes de esta iglesia, para que tú, Señor, los instruyas, los guíes, por las jovencitas, por los noviazgos, por los padres, por las madres, por los esposos, para que tú, Señor, seas siempre el centro de sus vidas. Oramos por el pastor José, por su esposa, por sus hijas, para que tú los sigas guiando, Señor, en esta obra y que muchas más personas puedan agregarse y que el día de mañana, juntos, Señor, todos puedan honrar tu nombre y saber que tú eres suficiente para todo lo que necesitamos en la tierra. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Gloria al Señor, amados. Estamos despedidos.